Bueno, hola compañeros, ¿cómo están? Hoy ya después de los anteriores videos en el que ya aprendimos nuestros respectivos temas, hoy nos toca el tema 5 que sería el modelado de las clases y los objetos en un diagrama ML. Bueno, eh, en una en la programación orientada a objetos y modelado de clases y objetos, es un paso fundamental que procede a la codificación. Este proceso persiste en el diseño y la representación gráfica de las clases. Como les dije, no todo es solo teclear. Antes de empezar a programar, tendríamos que tener en claro estos diagramas. Bueno, en este proceso vemos las relaciones e interacciones que conformarán un sistema de software. Está pensado como un modelo para la creación de un plano arquitectónico. Y bueno, para llevar a cabo esta tarea se utiliza un lenguaje de estándar global conocido como el lenguaje unificado de modelado o UML, del cual ya hemos visto algunos ejemplos. Este proporciona una notación gráfica y textual para describir distintos aspectos de un sistema. Bueno, eh, ¿qué tienen, qué no se entienden ustedes de los diagramas de casos de uso? Yo entiendo que los diagramas de caso de uso son una herramienta clave para representar los requisitos funcionales de un sistema, como los actores externos que interactúan con él, desde la perspectiva del arquitecto, por así decirlo. Claro, claro. Y también está consensuado para el desarrollo, ¿verdad? Sí. Y bueno, estos también tienen elementos claves. Eh, ¿Algunos de ustedes tienen alguna noción de qué elementos incluyen en este diagrama de casos de uso? Sí, un diagrama de casos de uso se compone principalmente de tres elementos, como lo son los actores, el caso de uso y las relaciones. Los actores, un actor es algo o alguien externo al sistema que interactúa directamente con él, ya sea aportándonos información o recibiendo o iniciando una acción. Es fundamental también entender que el actor representa un perfil o un rol, no una persona. Y bueno, existen dos tipos de actores, ¿no? Lo que son los usuarios y los sistemas. Los usuarios son perfiles o roles que asumen las personas. Y el sistemas son otros sistemas externos que interactúan con nuestro sistema, como un servicio de archivo externo. Y bueno, las relaciones, ¿no? Que son las líneas que conectan a los elementos del diagrama, mostrando cómo estos interactúan con los actores y con los casos de uso. Claro, entonces en otras palabras sería gráficamente representaríamos a los actores como podría ser una silueta, una imagen, un dibujo, y a las acciones que realizan en cuyo sistema, y ahí uniríamos con las líneas, ¿no es cierto? Sí, exactamente es eso, unir con las líneas, eso es la relación. Y bueno, entonces, hablando de relaciones, ¿cuáles son los tipos de relaciones en los casos de uso? De lo que yo tengo entendido, existen dos tipos de relaciones. La de, la de include, que como su nombre en inglés lo dice, incluye. Esto tiene una relación así como que complementar, o sea, que está obligado a funcionar con la otra. Por ejemplo, como que no hay escuelas y no hay profesores. Ujú. Y la otra es extend, pero esa no la tengo muy clara todavía. No sé si alguien podría explicar. Bueno, el extends es algo que modela. Nosotros, como estamos hablando del tema, este modela un tipo de comportamiento opcional. Un caso de eso puede ser bajo ciertas condiciones, ejecutando una funcionalidad de otra. Este se representa como una flecha discontinua. Como te estaba diciendo, la unión de las flechitas con las acciones y con los métodos Ujú. que hacen que haya cada actor. Eh, Esto es opcional, esto es algo como así extendido. Hacia el caso de uso original. Por ejemplo, eh, el hacer pedido en el sistema podría extender opcionalmente a una funcionalidad como enviar Ya. pedido.
o enviar notificación de SMS o enviar una notificación por email. Eso depende de Ah, la elección del usuario. ya. Y bueno, viendo desde una perspectiva arquitectónica, utilizamos el extend es útil para funcionalidades opcionales de uso excesivo. Puede hacer que los diagramas de casos de uso se vuelvan más complejos y difíciles para seguir. Eh, Esto hacemos para crear el plano del sistema de diagramas de clases de uso. Y bueno, eh, ¿alguien tiene noción de cómo creamos el plano del sistema en el diagrama? No tengo ni idea. Tal vez no cómo se crea, pero yo sé que es considerado como uno de los más importantes. Y su función es mostrar la estructura estática del sistema, con sus clases, atributos, métodos y relaciones que existen entre todas ellas. También sé que se representa mediante un rectángulo dividido en tres secciones, con el nombre de la clase, los atributos y los métodos. Y Ah, los, ahí utilizamos también los modificadores, ¿verdad? ¿Alguien sabe cuáles son los modificadores que utilizamos para estos atributos? Sí, tenemos lo que son los tres modificadores. Uno se representa con el signo menos, el otro con el más y con el numeral. El menos significa privado, o sea, significa que solo es accesible dentro de la misma clase. El público, que es accesible desde cualquier otra clase. Y por último, el protegido, que significa que es accesible desde la misma clase y desde sus subclases. Esos son los modificadores. Ay, ¿me puedes dar un ejemplo? Mi compañero Juan te podría dar el ejemplo. Juanito, te veo animado. sí. Eh, sí, por ejemplo, en el privado podríamos utilizar, no sé, quizás para privar datos, por ejemplo, el número de cédula ya. En una clase privamos del número de cédula a la persona solo se lo puede acceder dentro de la misma clase. Y de público, en el mismo ejemplo, en la clase persona podríamos utilizar el modificador público en el nombre, porque ya pues todos conocemos los nombres de todos. Ya, no es un dato que tenemos que recordar. Y protegido en este mismo ejemplo podría ser una contraseña o algo así, para que, para que, para que no pueda acceder clases externas ni se les pueda modificar. ¿Qué piensan ustedes? Me gustó mucho tu ejemplo, Panchito, me dejaste muy en claro. También me gustaría hablarles sobre el lenguaje de las conexiones de los tipos de las diagramas de clase UML. Bueno, estas relaciones se definen cómo interactúan y se conectan las clases. Esto nos ayuda a elegir el tipo de relación correcto, no solo un ejercicio de notación. También definimos el acoplamiento entre sus componentes y esto también tiene consecuencias a largo plazo. Esto mantiene la flexibilidad del sistema y a continuación quiero detallarles los tipos de relaciones que más comunes en un diagrama UML, las cuales son la asociación, la descripción, el símbolo y el símbolo. Bueno, en la descripción indicamos la relación entre dos clases donde ambas pueden interactuarse entre sí. Esta es una relación muy básica, sin dependencia. Y el símbolo es una línea continua sin ningún otro símbolo. Por ejemplo, un profesor está asociado a un estudiante. En la agregación, la descripción representa una relación de parte débil y la parte puede existir independientemente del todo. Su símbolo es una línea continua y un diamante vacío. Esto lo utilizamos ¿Alguien se acuerda en qué utilizamos esto de la agregación? Según tengo entendido, lo utilizábamos para el diagrama OML en herencia. Cuando heredamos clases,
Cuando heredamos heredamos clases de las clases padres, las clases hijas. Y bueno, en la composición describimos y representamos una fuerte parte no puede existir sin el todo. El símbolo es una línea continua con un diamante lleno del lado del todo. Por ejemplo, un edificio contiene aulas. Si el edificio se destruye, las aulas también desaparecen. Y me pueden explicar la dependencia. Ya. A ver, la dependencia, como su nombre lo dice, es básicamente una relación de dependencia, que normalmente tienen que estar existiendo las dos al mismo tiempo para que puedan existir. Entonces pues eso es la dependencia. Normalmente creo que se le representa con una línea discontinua, con una flecha apuntando hacia la clase de que se depende. Podría ser una leve corrección. Mi compañero habló sobre lo que es, José habló sobre lo que es la herencia, ¿no? Pero parece que ahí hubo una pequeña confusión. Entonces, me gustaría indicar lo que es, ¿no? O sea, la herencia, o sea, nos indica una relación. Y es un tipo de subclase que nos hereda los atributos y métodos de una clase padre, ¿no? Y entonces, ahí sí su símbolo es una línea discontinua con un triángulo apuntado hacia la clase padre. Entonces, y bueno, por ejemplo, sería un carro hereda de vehículo, que vehículo es la clase padre. Quería argumentar eso. Muchas gracias, Mateo. Disculpe, se me había pasado eso. Y bueno, también tenemos la implementación. Este indica cuál clase se compromete a cumplir con el contrato especificado por una interfaz. ¿Qué quiero decir con esto? Esto proporciona una implementación para sus métodos. El símbolo que utilizamos es una línea continua con un triángulo en la dirección a la interfaz. Un ejemplo sería la clase pago con tarjeta implementa la interfaz pago. En resumen, la distinción de la clase reside en el ciclo de la vida del objeto. Utilizamos esta composición cuando la parte no puede existir sin el todo. Por ejemplo, un aula no puede existir sin un edificio. Y la agregación cuando sí puede. Un perro puede dejar la perrera. ¿Alguien tiene noción de cómo definimos las reglas? Sería como una breve mirada a la multiplicidad. La multiplicidad es un concepto que permite restringir las dependencias numéricas entre clases. Define cuántas instancias hay en una clase y pueden estar relacionadas con otra clase. Por ejemplo, si quisiéramos especificar entre un centro de visitantes, tiene un solo centro de recepción, pero puede tener varios baños, o usaríamos multiplicidad. Y esto se representa colocando números o símbolos en los extremos de la línea de asociación. Por ejemplo, si se coloca un 1 en el lado del centro de la recepción, indica exactamente 1, mientras que un 1 más un asterisco arriba podría colocarse en el lado de los baños, indicando que hay más de uno o más. Claro, bueno, entonces en conclusión el modelado sería un pilar fundamental para la programación, ¿no? Para un buen software. Y el modelado de clases y objetos sería una disciplina esencial en el desarrollo del software. Así podemos implementar el uso de los diagramas UML como los casos de uso de clases y permitir a los desarrolladores diseñar una línea de código, lo que resulta un software más robusto. ¿Alguien me podría dar un breve resumen de lo que vimos hoy? Sí, claro. Te puedo decir que hemos visto sobre la relación, ¿no?, que tienen las clases y el símbolo con el cual se representan, ¿no? Generalmente nosotros en lo que es las clases hemos visto, bueno, hemos enfatizado bastante en lo que es la
la herencia, ¿no? Eso es lo que hemos estado enfatizando bastante. Que como bien sabemos, su símbolo es la línea discontinua. Me parece que esta es la más importante ahorita para nosotros, porque es la que más hemos estado viendo. Y eso podría decir. Bueno, entonces creo que para todos ha quedado claro el cómo modelamos, Con, cómo utilizamos cómo los modelamos las diagramas. clases. Sí, y cómo utilizamos los diagramas UML para construir código y evitarnos como que problemas lógicos y tiempo a la hora de programar. Ujú. Claro, como el ingeniero siempre nos ha dicho, o sea, no necesariamente tenemos que pasar a programar, y creo que deberíamos dominar esto para así poder empezar a redactar nuestro código. Ujú. Sí. Creo que estos conceptos ya han quedado bastante claros, ¿verdad? Sí, yo pienso que sí. Entonces, eso ha sido todo por hoy también.